Julio de 1887, en el condado de Pickens, Carolina del Sur, nace Joe Jackson, el mítico jugador cuyo nombre ha quedado manchado para siempre por el escándalo de las medias negras. Joe fue un trabajador de fábrica desde que tenía 6 o 7 años, nunca estudió. De hecho, era muy poco lo que leía y escribía. En todo caso, en las fábricas conoció el béisbol, y para la edad de 13 años se consiguió un lugar en el equipo de Brandon Mill, la fábrica en la que trabajaba. Luego, cuando Greenville, la ciudad más cercana a donde trabajaba, consiguió una franquicia de la entonces Carolina Association, la liga menor de béisbol de Carolina del Norte y del Sur, comenzó a jugar de manera profesional, donde pasó de ganar $45 mensuales a 75. Y firmó su primer contrato con una X en lugar de su nombre. El apodo que lo acompañaría a la postre, Shoeless, lo ganó en un juego de 1908 cuando se quitó los zapatos para jugar una entrada. Resulta que sus zapatos todavía estaban tan nuevos que no habían cedido y le habían provocado dolorosas ampollas en los pies. Como su equipo lo necesitaba jugando, la solución que encontró fue quitarse los zapatos y jugar descalzo esa entrada. Luego de que un reportero del Greenville News lo apodara así, ya nunca pudo deshacerse de ese apodo. Su primer contrato de ligas mayores llegó ese mismo año, cuando los Atléticos de Filadelfia compraron su contrato. A pesar de que Joe ya era una estrella de la Liga de Carolina, solo jugó 10 juegos con Filadelfia en 2 años, y durante ese tramo de tiempo solo batió para promediar 130 y 170, a pesar de que era un bateador nato en las menores. Para el año 1910, cuando fue cambiado a Cleveland, Joe se recuperó. El ambiente de Cleveland, siendo una ciudad más pequeña, resultó favorable para alguien que se había criado en ciudades pequeñas. El último mes de esa temporada resultó ser un preludio de lo que vendría los próximos años. Joe batió para 387. De ahí en más, Jackson jugó el resto de su carrera bateando por encima de 300. Su mejor temporada fue la 1911, donde batió para un promedio de 411 y terminó con un OPS de 1058. Es considerado el mejor novato de la historia. Durante el tiempo que jugó, su gran cruz fue Ty Cobb, pues en diferentes ocasiones fue el jugador que le robó los títulos de bateo. Algunos otros datos interesantes en torno a esta leyenda del béisbol son los siguientes. Es el jugador que más ha bateado en un solo mes, promediando 528. El que le sigue en la lista es nada más ni nada menos que el propio Ty Cobb. Además, en los 12 años de la bola muerta, solo 12 temporadas tuvieron un OPS mayor a 1000. 5 de esas temporadas por encima de 1000 fueron de Ty Cobb, 3 de Joe y el resto se la repartieron entre varios jugadores. Terminó su carrera con un promedio de bateo de 355, siendo el cuarto en la historia según Baseball Reference. Pero como lo dije antes, todo esto quedó manchado por el escándalo de las medias negras. La carrera de Shoeless Joe Jackson terminó de manera prematura en septiembre de 1920, cuando un periódico de Filadelfia publicó las declaraciones de Billy Mahark, donde dijo que 8 miembros de las medias blancas y otros apostadores cuadraron la Serie Mundial de 1919 para perder a propósito contra los Reds. Ese mismo día el consejo de equipo aceptó su involucramiento en todo el negocio para ajustar la Serie Mundial. Más tarde, el dueño del equipo, Charles Comiskey, suspendió a 6 jugadores, entre los que estaba Joe Jackson. Finalmente, el comisionado de la época, Kennesaw Mountain Landis, puso punto final a la carrera de Shoeless al vetarlo, junto con los otros 7 jugadores involucrados, de manera definitiva del béisbol. A partir de aquí es difícil saber si él realmente participó o no en la trampa, porque las versiones se cruzan. La primera vez que estuvo en juicio, Joe dijo y testimonió que había participado, pero más adelante, en medio de un proceso civil, dijo que no había tenido participación, que su primera declaración había sido un invento. Las teorías en torno a esto son muchas. Algunos piensan que seguramente asesorado en un primer momento declaró algo que era falso para luego darse cuenta de las consecuencias e intentar cambiar la versión. Charles Comiskey dijo en declaraciones juramentadas que pensaba que Joe no había participado, pero que no podía saber lo que pasaba a puertas cerradas con los jugadores. Otros hablan de las estadísticas. Para variar, los números presentados por Jackson en la Serie Mundial fueron sobresalientes, y fue el jugador más destacado en los 2 equipos. Son muchos los analistas que defienden esta versión en diferentes artículos. Otra de las historias que se cuentan es que los anotadores no vieron nada diferente en la forma de jugar de Joe, y que él no quería jugar esa serie, que se olía que algo no estaba bien y no quería ser parte de una serie amañada, pero que lo obligaron a jugar. A la hora de la verdad, la versión presentada por el Society for American Baseball Research, que es el mayor ente encargado de la investigación del béisbol, que es lo más cercano a una versión oficial, es la siguiente. A Joe en un primer momento le ofrecieron $10,000, que era $4,000 más de lo que ganaba al año, y él lo rechazó. Y a esto le ofrecieron $20,000, más de 3 veces de lo que ganaba en un año, y en ese momento aceptó. En ese año, la Serie Mundial fue a 9 juegos. La producción de Joe Jackson estuvo por debajo de lo normal en los primeros 5 juegos, de los cuales los Reds ganaron 4. A partir del quinto, los White Sox ganaron, para perder el 8º juego de la serie y así perder la Serie Mundial. Una vez terminada la Serie Mundial, Joe fue a la oficina de Comiskey con la intención de devolver el dinero, pero después de esperarlo por horas, se fue.
De la promesa inicial, él solo vio $5,000. Luego de eso, siguió jugando en ligas independientes de Carolina del Sur. Fundó y administró un restaurante y una licorera cerca de la fábrica de Brandon Mill. Murió en 1951 de una trombosis provocada por cirrosis y taponamiento en las arterias. Shoeless Joe Jackson no entró en el Salón de la Fama, y dudo que lo haga. Su carrera, aunque ilustre, fue muy corta. Hay muchas incertidumbres de qué hubiera pasado con sus increíbles números si hubiera jugado en la era de la bola viva, y a la larga el hecho de que hubiera sido manchado por el escándalo de las medias negras no ayuda. Solo quiero terminar con una pequeña frase dicha por nada más ni nada menos que el segundo mejor jugador de la historia, Babe Ruth. Yo copié el estilo de Jackson, porque pienso que era el mejor bateador que nunca he visto, el mejor bateador natural que vi. Él es el hombre que me hizo un bateador.